bienes del Estado. ¿Cuáles son las empresas públicas? Son la Presidencia de la República, los ministerios, que son del orden nacional, los departamentos, está el orden departamental, que ya viene siendo las gobernaciones, las asambleas, los institutos, ya viene siendo el orden municipal, que vienen siendo las alcaldías, los consejos y de cierta manera los hospitales, y están las empresas de fondo y capital mixto. ¿Cuáles son esas empresas mixtas? Esas empresas mixtas son aquellas de que el 50% es fondo con capital privado o fondo con capital público. Pero resulta y sucede que en el caso de la empresa de servicios públicos de Biotá, que es la EPB, es una empresa del sector mixto, porque el 70% de las acciones las tiene el alcalde, o sea, la alcaldía municipal de Biotá, y el otro 30% lo tiene como tal un fondo privado. Entonces, el recursos humanos es necesario en toda institución del orden público, privado y mixto. ¿Qué pasa con algunas alcaldías que no manejan bien su personal? No tienen definido un área de recursos humanos. En los municipios de sexta categoría de la provincia del Tequendama, como lo son Anolaima y Biotá, desafortunadamente no han podido desarrollar un buen departamento de recursos humanos. Y por eso es que muchas veces, tras de que el alcalde es malo, no es un buen gestor, sus empleados o contratistas le ayudan. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas que tengan... Voy a poner la grabación. Santi, porfa, si no se puede grabar, no te preocupes, pero sigamos. No, ya lo voy a grabar apenas. Lo voy a poner apenas a grabar. Entonces, de cierta manera, es necesario un departamento de recursos humanos. Es importante para el desarrollo de las empresas. Generalmente el departamento de recursos humanos maneja todo lo que es preselección y selección de personal. ¿Esto qué quiere decir? Que de cierta manera ellos se encargan de evaluar todo referente al personal. Generalmente la función de recursos humanos, ¿están viendo pantalla, señora Clara? Sí, señor, sí estamos viendo pantalla, tranquilo. En general, la función de recursos humanos está compuesta por el reclutamiento y selección y contratación. Bueno, ahí tenemos dentro del recurso humano qué es el reclutamiento. No es reclutar militares, no es reclutar jóvenes para prestar el servicio, no. Reclutar de ciertamente es tener una lista de candidatos para seleccionarlos de la empresa. Recordemos que dentro del proceso de recurso humano hay un proceso administrativo. ¿Cuál es el primer proceso? Yo no puedo. Aló. Aló, ¿me escuchas? ¿Sí me están escuchando, Clarita? Sí, señor, sí lo escucho. Perfecto. Listo, perfecto. ¿Podemos ver pantalla? Sí, sí, señor. Bueno, resulta y sucede que para la fase del recurso humano, cuando vamos a contratar un personal, primero está el primer paso, que es el reclutamiento. ¿Qué es reclutar? Reclutar todas las hojas de vida. Por favor, apaguemos el micrófono. Ejemplo. La Bavaria hay unas vacantes disponibles para técnicos operarios dentro de la empresa o dentro de la fábrica. Entonces, ¿qué hace como tal la empresa? Hace un proceso de reclutamiento. Primero saca la oferta laboral, ese es el primer paso. Primero lo que hace es ofertar, diseñar la oferta laboral, el perfil profesiográfico. ¿Qué es un perfil profesiográfico? Un análisis o una descripción de lo que se va a tratar esos cargos con unos requisitos. ¿Sí me hago entender? Por lo general, las empresas grandes sacan una oferta laboral, sacan un anuncio publicitario con el nombre del cargo, con la descripción del cargo y los requisitos que se necesita. Entonces, en este ejemplo, Bavaria saca la oferta laboral para técnico operario. Entonces, el perfil es persona bachiller que tenga experiencia 4 años en el sector industrial para el elaboramiento y procesamiento de la cerveza. Ese sería el perfil ocupacional.
que es la descripción del cargo, y los requisitos, qué estudios necesita la persona para poder ingresar y de cierta manera cuánto es el rango salarial. Acordemos que en Colombia el salario mínimo legal vigente está en 1.160.000 pesos, ¿de acuerdo? Nosotros en este taller de recursos humanos vamos a aprender a diligenciar nómina. Les voy a enseñar a diligenciar nómina y cómo se pagan las nóminas y cómo se pagan. Recordemos que las nóminas solamente se pagan cuando hay un contrato a término fijo o a término indefinido. Las OPS no cuentan como nómina. ¿Cuáles son las famosas OPS? Son las prestaciones de servicio, son remuneraciones prestacionales. Recordarles algo muy importante a cada uno de ustedes, y es lo siguiente, y es que cuando un empleado tiene una prestación de servicios no tiene un vínculo directo con la empresa. Eso de que dicen que son funcionarios de la alcaldía cuando hay contratos de prestación de servicios, eso es falso. Los empleados, la mayoría de colaboradores que tiene la alcaldía se llaman contratistas. Una cosa es ser un contratista, otra cosa es ser un colaborador. Les pido disculpas a cada uno de ustedes. Hoy en día la palabra empleado está mandada a recoger. Hoy en día la palabra idónea, y esto es una pregunta de parcial para mis estudiantes de contabilidad, es la palabra colaborador. Hoy ya no se habla de empleados ni de súbditos. Hoy se habla de la palabra colaborador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que de cierta manera esos contratistas no tienen un vínculo directo laboral por la empresa y esos contratistas no están obligados a pagar a cumplir un horario de trabajo, porque la OPS, el contrato de obra labor o prestación de servicios, se diseñó con el fin, óiganme bien, de que las personas cumplan unas actividades y sean evaluados por unos productos. Entonces, el reclutamiento, dentro de ese proceso de reclutamiento, está la oferta que publica como tal la empresa y como tal la recepción o recepcionamiento de las hojas de vida, que es lo que vamos a aprender a desarrollar. Ya cuando tenemos las hojas de vida reclutadas, entonces para el cargo de Bavaria, salieron 100 operarios. Ya con ese vamos a hacer un proceso de preselección. Entonces primero viene la oferta institucional del empleo, luego viene el reclutamiento, para que por favor lo anoten. Primero es oferta, reclutamiento y viene el proceso de preselección del personal. Las personas idóneas para escoger el personal deben ser psicólogos, administradores de empresas, en este caso jefe de recursos humanos, que son los 3 cargos idóneos para preseleccionar el personal. Entonces, una vez nosotros ya recepcionadas las 100 hojas de vida, las personas, el profesional encargado, bien sea el psicólogo encargado, el jefe de recursos humanos, el administrador de empresa o una carrera afín, debe supervisar que las hojas de vida cumplan con el perfil que les está solicitando. Dentro de ese proceso de preselección, yo no puedo meter un ejemplo, no puedo meter un ingeniero de sistemas en un cargo de contador. Entonces, para eso se necesita el proceso de preselección del personal. Una vez tengamos el proceso de preselección, vamos a filtrar esas hojas de vida. De esas 100, no quedaron sino 20 hojas de vida que verdaderamente cumplen con el perfil profesiográfico o el perfil profesional. Cuando ya entramos en el proceso de preselección, ahora vamos a un tema que se llama el proceso de selección de personal. Entonces, como de esas 100 hojas de vida que habían en el proceso de preselección quedaron 20, ya en el proceso de selección solamente vamos a escoger 5, que son las 5 hojas de vida de las 5 vacantes que tiene disponibles Bavaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué entramos ahí en ese proceso de selección? Estamos en el proceso de entrevista y de evaluación. Entrevista y evaluación. Cuando ustedes estén trabajando en una empresa de Bogotá, tienen que pasar por un proceso de entrevista
y un proceso de evaluación. Y ahí es donde de cierta manera les desarrollan los tests psicométricos o los test de personalidad. ¿Sí me hago entender? Entonces le voy a hacer una pregunta porque voy a poner a participar a todo el mundo. Te la voy a poner a hacer a Fabio. Fabio, ¿me estás escuchando? Buenas noches. Fabio, ¿me escuchas? Buenas noches, profe. Sí, señor. ¿Me estás entendiendo lo que estoy explicando, Fabio? Sí, señor. ¿Te gusta cómo estoy explicando? Me gusta explicar la teoría con la práctica y seguimos con el mismo ejemplo de Bavaria. ¿Sí te gusta o en qué debo mejorar? No, ahí está bien, profe. Listo, bueno, entonces vamos, ya hicimos un ejemplo, Fabio. Ya hicimos el proceso, ya hubo la oferta de la empresa, ya Bavaria ofertó como tal las vacantes que habían disponibles, ya hicimos el proceso de reclutamiento de hojas de vida, de esas hojas de vida, de esas 100 hojas, la preselección, de las 100 hojas que había solamente quedaron 20, o sea que 80 ya descartadas, y ya quedaron unas 20 hojas de vida en el proceso de selección, pero solamente hay que escoger 5 personas. Resulta y sucede que dentro de la prueba psicométrica que le hizo la psicóloga al operario, encontró que el empleado era muy nervioso. Entonces, ese colaborador, perdón, ¿es apto para las máquinas o no? En mi punto de vista, no. ¿Por qué? ¿Qué se necesita? ¿Qué habilidades necesita un técnico operario para entrar a trabajar con las máquinas, teniendo en cuenta de que hay procesos de pasteurización, estufas, tienen que manejar todo ese tema para producir las cervezas? ¿Qué habilidades tú crees necesarias que necesita ese técnico operario para poder trabajar allí? Agilidad, concentración en lo que está haciendo. Pero no. Perfecto. ¿Tú como jefe de recursos humanos contratarías a un empleado que es conflictivo? ¿A un colaborador, perdón? No, señor. Perfecto. Entonces, de cierta manera, no lo contratarías. Seguimos con la señora Clara Rincón. Señora Clara, dentro de ese proceso de selección que estamos haciendo, ¿qué habilidades crees necesarias que debe tener un técnico operario para el proceso de selección de personal? Para que lo escojamos, para que entre a trabajar con la empresa. Bueno, buenas noches. Desde mi punto de vista, responsabilidad, debe ser una persona muy tranquila, debe ser una persona con unas agilidades específicas, debe ser una persona que tenga un buen compañerismo, una buena comunicación y un buen trato con todos, porque creo que es la parte esencial. Muy bien, muchas gracias, señora Clara. Felicitaciones a los dos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Resulta y sucede que hay un colaborador que cumple con todas las aptitudes y actitudes. Recordemos que hay 2 tipos de actitudes. Aptitud con P es todas las habilidades que él tiene desde sus conocimientos, y las actitudes son la parte socioafectiva. Ahorita les voy a explicar eso. Resulta y dice que cumple con todo, pero en la prueba, y en este proceso, en este taller que va a durar todo el semestre, les vamos a hacer una prueba psicológica como si los fuéramos a contratar. Vamos a hacer una prueba simulatoria con los psicólogos que tenemos. Entonces, ¿qué pasaría? Que en el examen del dibujo, porque por lo general a los colaboradores, cuando los están seleccionando, hay pruebas donde tienen que ellos dibujar. ¿De acuerdo? Ojo con lo que yo les voy a decir, y es un tip. Si usted va a hacer un dibujo, a ese dibujo tiene que hacerle un piso. Porque si usted no le hace un piso a ese dibujo, ¿qué está pasando? Que de cierta manera es un ser humano, un profesional que no tiene claro cuáles son sus metas a corto y mediano plazo y no lo contratan. Pero resulta y sucede que esos test psicológicos que hacen hoy en día en la prueba
selección, también le averiguan el tema familiar. Entonces resulta y sucede que el colaborador cumplió con todo el proceso de preselección y selección, pero resulta y sucede que dentro de la prueba el psicólogo analizó que tiene muchos problemas familiares y personales y que eso de cierta manera podría afectar su rendimiento en la empresa. Desde el punto de vista ético y moralista, recordemos que la ética profesional se divide en dos, en la ética y en lo profesional. Lo ético es seguir un conducto regular y no cumplirlo. Un ejemplo, lo ético me dice que la reunión debía sí o sí empezar a las 8. ¿Sí me hago entender? Pero resulta y sucede que yo tengo entendido que la mayoría de estudiantes que están aquí trabajan en grandes empresas, otros viven en el sector rural, otros tienen sus negocios y pues tuve que esperar los 20 minutos. Eso ya es un problema moral. Entonces sí ven a veces cómo la ética y la moral empiezan a jugar un papel muy importante y dentro de este taller también les vamos a enseñar un poco de qué es la ética profesional. Ojo con esto, una cosa es ética y valores y otra cosa es la ética profesional y la ética profesional se divide en dos, en ética y en moral. Resulta y sucede que éticamente, según el punto de vista del jefe de recursos humanos, esa persona no le conviene para la empresa. Pero le voy a hacer la pregunta y se la voy a hacer a dónde está Feliciano. Buenas noches. Feliciano, tú sabiendo como jefe de recursos humanos que ese colaborador o ese candidato, porque no estamos hablando de colaborador, hasta el proceso de selección, desde el proceso de reclutamiento de personal, desde el momento de preselección y desde el momento de selección, no es un colaborador, es un candidato, ¿de acuerdo? Aquí no estamos hablando de la palabra colaborador, sino de candidato. Para los que se acabaron de conectar, hoy en día en las empresas es prohibido hablar de empleados. Hoy en día se les dice colaboradores. Entonces, don Feliciano, mi pregunta es la siguiente. Si tú fueras el jefe de personal o de recursos humanos y ese candidato al posible cargo, de cierta manera, cumpliera con todas las actitudes, aptitudes y competencias necesarias para ser contratado, pero dentro de la prueba psicológica y psicométrica tiene problemas familiares que lo afectan mucho. Don Feliciano, ¿tú lo contratarías? Buenas noches. No, profe, porque en el tema de concentrarse en sus labores cotidianas o en la labor que va a ejecutar, no tendría la capacidad para concentrarse en ejercer sus labores diarias. No es apta para el cargo. Perfecto, muy bien. Le vamos a preguntar a Gustavo Andrés Ramírez. Gustavo, si tú fueras el jefe de personal o de recursos humanos, ¿contratarías a ese candidato? No, señor. ¿Por qué? Pues porque más en el principio de que uno lo contrataría por, ¿cómo es que ha dicho ahorita el profe? Ay, no me olvidé el nombre. Valor, ¿qué era? Valor, ay, me olvidó el nombre. ¿De qué, papá? De lo que acaba de decir, de lo que uno llegaba tarde y todo eso, pero el nombre, profe, el nombre que usted había dicho. Bueno, en fin, no lo contratarías, ¿no? No sé. Bueno, ¿alguien me quiere dar otra respuesta antes de decirles? Disculpe, Juan Carlos, habría que mirar un punto, desde mi punto de vista se le podría dar una oportunidad, pero bajo ciertos requisitos o advertencias hacia la persona candidata, porque pues todos podemos tener problemas, pero creo que muchas veces hay que dejar lo familiar en la casa y en el trabajo es otra cuestión. Es desde mi punto de vista. Yo le daría una oportunidad como de recursos. Muy bien, felicitaciones. ¿Alguien tiene otro aporte? Pero pues, o sea, profe, pues sí, una oportunidad, perdón que interrumpa, pero pues sí, una oportunidad y todo. Pero es que hay gente, mucha gente que es irresponsable, que por estar tomando en el licor no trabaja ni aporta el trabajo.
Muy bien, exacto. Muy bien, gracias Gustavo por tu participación. Gira. Bueno, yo les voy a decir lo siguiente Felicitaciones, señora Clara. Yo como jefe de recursos humanos lo contrataría. Y les voy a decir por qué. Porque resulta y sucede que de todos él cumple con las competencias. Y todos en la vida hemos tenido dificultades y problemas. Todos alguna vez en nuestros momentos hemos tocado fondo y merecemos una segunda o hasta una tercera oportunidad en la vida. Con todo el respeto que ustedes se me merecen, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí estudiando su bachillerato es una segunda o hasta una tercera o una cuarta oportunidad que nos da la vida. Si ustedes piensan como empresarios, resulta y sucede que legalmente sí se puede contratar, porque si es un contrato laboral, bien sea a término fijo o a término indefinido, para eso existen los famosos periodos de prueba, que esos periodos de prueba son de 2 a 3 a 6 meses, donde la empresa coloca a prueba de cierta manera al colaborador. Anteriormente eran 6 meses, pero como resulta y sucede que esos empleados que sí tienen todas las competencias y que saben verdaderamente, pero es un riesgo tenerlos más tiempos, entonces hoy en día las empresas se cubran por salud y solamente los contratan 3 meses. Eso también lo hacen en la gobernación de Cundinamarca, lo hacen en la alcaldía, en esas famosos OPS de 2 o 3 meses. Entonces, de cierta manera, si legalmente el candidato cumple con todas las competencias necesarias y el tipo es bueno, a la empresa lo que le importa es que el tipo sea productivo y le produzca plata a la empresa. Al jefe de personal o jefe de recursos humanos no le importa sus problemas. Desde que el empleado el colaborador a mí me rinda de la empresa para adentro, pueden haber los problemas que quieran, pero los problemas de él se quedan allá. Pero si él es productivo y me produce plata, a la empresa lo único que le interesa es el capital y la rentabilidad. Por eso, mis amados estudiantes, existe un periodo de prueba que está establecido al momento de desarrollar el contrato. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o alguna inquietud o puedo seguir? ¿O esto no lo sabían? ¿De acuerdo? Sí, señor. De acuerdo, profesor. De acuerdo, bueno, entonces, hasta ahora, ¿cómo les ha gustado? ¿Sí les ha gustado la capacitación? ¿Seguimos o paramos? Siga, todo bien. Sí, ¿Sí les ha perfecto. gustado? Bien, bien. ¿Qué me gusta, mis estudiantes? En este bachillerato, nosotros no vamos a ver cosas que no nos sirvan para la vida. Aquí vamos a ver es el mundo laboral. Aquí vamos a aprender es a defendernos, a saber que cada día la inflación está por encima. Nosotros tenemos que, o sea, con todo el respeto, como institución educativa, nosotros estamos en el deber y en el compromiso de enseñarles cosas que les sirvan. Porque es que verdaderamente ver cosas que no les sirvan para que después no las utilicen, las cosas tampoco son así. Entonces vamos a seguir. Entonces, ya una vez, ¿pueden ver pantalla? Señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ya una vez, ya teniendo el proceso de selección, hemos escogido a los 5 candidatos, escogimos al que tenía problemas pero que le servía a la empresa. Ya una vez escogidos, empezamos con la parte de contratación, pero ojo con esto, dentro de esa selección hay una entrevista y hay una serie de filtros que más adelante les voy a explicar. Y ya empezamos con el tema de contratación. Una vez, ojo con esto, el jefe de recursos o psicólogo cuando esté en el proceso de selección en los 20, al momento de terminar la entrevista de trabajo, tienen que decirle estas palabras. Muy bueno, muchas gracias, señora Clara, teniendo en cuenta la presentación de la prueba psicométrica de conocimientos y psicológica, en caso dado de usted ser seleccionada, la empresa le dará una respuesta. Nosotros no podemos asegurar de que ya están, no. Tenemos que ser muy prudentes y saber cómo les vamos a hablar a los candidatos. Y hay que saberles hablar y saberse expresar.
TIC para cuando presenten una entrevista de trabajo. Ojo con esto, ojo con las posturas, cómo se sientan. No hay que cruzarse de brazos, porque cuando ustedes se cruzan de brazos, para un psicólogo, para un jefe de recursos humanos, están demostrando inseguridad. Cuando usted vaya a presentar una entrevista, no se siente sin que le digan siéntese. Antes de usted sentarse, o pida permiso o espera que el entrevistador le diga que se siente. Porque si usted se sienta, significa que usted es una persona imponente y que no acata órdenes. Y cuando es un contrato laboral, usted tiene que acatar una orden porque usted tiene algo que se llama obligaciones contractuales. Una cosa es ser un colaborador con contrato laboral a término fijo o indefinido, o otra cosa es usted ser un contratista que a usted le pagan por desarrollar unas actividades. ¿Sí me hago entender? Cuando es un contrato laboral, el colaborador sí tiene un vínculo directo por la empresa y debe responder por unas obligaciones contractuales y por un manual de convivencia y por unas políticas de calidad. Pero cuando es un contratista, solamente debe responder por unas actividades que le deleguen. ¿Cuál es la diferencia de ser un colaborador con contrato laboral a ser un contratista? Que los contratistas no deben cumplir horario de trabajo. En cambio, los colaboradores sí. Actualmente en Colombia, las máximas horas laborales para usted poder trabajar son 48 horas semanales, que son las máximas permitidas para ustedes poder trabajar. Las horas extras para liquidar en nómina se empiezan a facturar después de las 9 o 10 de la noche. Hay empresas que son muy condescendientes, son muy humanas y lo hacen desde las 9, pero legalmente se puede desde las 10. Con esta nueva reforma laboral que está proponiendo el actual gobierno, piensan reducir de 48 horas a 42 horas y pagar las horas extras desde las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a tener en cuenta porque les voy a enseñar a liquidar nómina. ¿Cómo se liquida una nómina? Lo vamos a aprender a hacer en cuaderno, pero también lo vamos a aprender a manejar en Excel, ¿de acuerdo? Una vez ya contratado el personal, seleccionado a un periodo de contratación. Hoy en día las empresas en Colombia, aparte de la hoja de vida, deben llenar un formato que establece como tal la compañía o la organización y deben entregar una serie de documentos que son las CIDAs. ¿Cuáles son las CIDAs? CIDAs con C de casa, C de casa y AS. ¿Cuáles son las CIDAs? Certificado de antecedentes judiciales, certificado de antecedentes de procuraduría, certificado de medidas correctivas. ¿Cuáles son las medidas correctivas? Las que dicen si usted tiene un parte o no. Certificado de que si usted está demandado por alimentos o no. En total son 6 días como tal. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas, y más las del sector público, si usted tiene un proceso ante fiscalía y aparece reportado ante las CIAs, usted no puede ser contratado, porque la legislación laboral colombiana en el sector público sanciona a las entidades que contraten a profesionales o contratistas con antecedentes. La gente que sale recién de la cárcel durante un X o Y tiempo, un mínimo de 10 años, no puede ser contratadas en entidades del Estado o públicas. Hay empresas que son más flexibles y así el colaborador o contratista tenga un antecedente, lo pueden contratar. En el caso de Rostros de Felicidad y de Casa de Ángeles y Artesanías, nosotros no contratamos personal que tenga antecedentes porque puede ser un riesgo para la empresa. Entonces, hay que pasar eso para el requisito de contratación. Quiero hacerle una pregunta y se la voy a hacer a Gerardo, que acabo de llegar. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gerardo, ¿me escuchas? Bueno, le voy a hacer la pregunta a Adriana Riveros. ¿Me escuchas, Adriana? Sí, señor. Adriana, ¿qué elementos deben haber en la contratación? ¿Qué es lo primero que debe haber en el proceso de contratación?
¿Sabes o no sabes? Tranquila, no te preocupes, aquí estamos para aprender. Pues la hoja de vida, lo que tiene que ver la hoja de vida, ¿no? Pues la hoja de vida, La hoja de vida, listo. Ya esa la presentamos al momento de hacer el periodo de reclutamiento de hojas de vida, ¿de acuerdo? Pero Sí, ¿qué es señor. lo más elemental que debe haber en un proceso de contratación? Le doy un 5. Dime qué es. Te voy a dar 2 minutos para que me digas. ¿Qué es lo elemental que debe haber en un proceso de contratación? ¿Sabes o no sabes? Tranquila, no te preocupes. Aquí vamos a aprender. sí señor, dame un minuto. ¿Listo, mi reina? 5, Sí, señor. 4. Sí señor. En, la- en el proceso de un contrato, uno tiene que ser íntegro, educado, estudiado y tener valores para aspirar al puesto que uno va a ir a presentar. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien me quiere? Gira levantó la mano. Gira, ¿sabes la respuesta? Muchas gracias. Dime, ¿qué opinión tienes tú? Gira, dime. Gira. Muchas gracias, Adrianita. Dios te bendiga. Bueno, sí, Bueno, señor, gracias. muchas gracias. ¿Alguien me quiere decir qué es lo elemental que debe haber en un proceso de contratación? Sí, mi Juanquis, para mí, desde mi punto de vista, lo primero que Yo hay creo es, que o sea, lo primordial a la hoja Sí, de vida es tener los antecedentes, ¿no? Tener buenos antecedentes para que no siga uno en cualquier empresa, ¿no? bueno, muy bien, listo. Gracias, mi Gira. Qué buen aporte. Dios te bendiga. ¿Qué es lo elemental que debe haber en un proceso de contratación? Clarita, ¿estabas diciendo algo? Aló, ¿me escuchan? Aló. Joana, dime, ¿alguien que va a opinar? ¿Quién va a opinar? ¿Qué es lo elemental? Joana Beltrán, dime qué es lo elemental que debe haber en un proceso de contratación. Que la empresa cuente con recursos humanos, Ya lo habíamos dicho, pero ya que es que los recursos humanos están en todo, porque todo lo que se trata de personal es recursos humanos. Pero ¿qué es lo elemental que debe haber en un proceso de contratación? 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Quieren saber qué es? Cumplir el perfil de contratación. Dime, mi amor. Hola, ¿con quién hablo? ¿Con a Blanquita? Ah, hola, mi reina. ¿Qué es, mi Cumplir el vida? perfil Cuéntame. de contratación, profe. Bueno, eso sí, pues obviamente Cumplir debe el cumplir. perfil de contratación. Obviamente, claro que sí, eso lo hicimos ya en el proceso de selección, porque si no hubieran cumplido con el perfil de contratación, ¿aló, me escuchan? Porque si no hubiera cumplido con el perfil de contratación, obviamente no los hubiésemos seleccionado. Pero es que ya pasamos, miren, ya pasamos del proceso de la oferta, ya pasamos reclutamiento, ya pasamos preselección, ya pasamos selección y ahora estamos en el tema de contratación. Listo, les voy a contar hasta 5 y el que me alce la mano le va a dar la palabra. Listo, porque van. Diana Villamarín, Gerardo, buenas noches. Cuéntame, ¿qué es lo que debe haber en un proceso de contratación? Profe, por la verdad no, Como una pregunta es que no Sara, sé si estoy de equivocada, contratación, pero pero ¿en debe qué ser la sentido, digamos, presentación personal. Estamos contratando un personal. contratación? Estamos contratando un personal. Estamos hablando de contratación a nivel. Ah, ¿Qué es lo elemental? pues lo primero que, digamos, lo primero que yo le miro son, digamos, los estudios, digamos, qué experiencia tiene, digamos, depende también el cargo, porque, digamos, si usted va a postularse para una empresa, tiene que ejercer los cargos que mínimos que requiere la empresa, digamos, que tenga el bachillerato,
que sea, digamos, mínimo una carrera, digamos. Eso es lo de una contratación por personal, digo yo, ¿no? Lo que yo tengo en mi conocimiento manejando personal, lo que uno mira es eso, Muy bien, Gerardo. o no. Muy bien, Gerardo. Tú me acabas de resumir el proceso de oferta, reclutamiento, preselección y selección. Y me acabas de decir hasta el proceso de selección. Pero bueno, muy bien, muy buen aporte porque a pesar de que no estuviste, la tienes clara, te felicito. Pero estamos ya, o sea, ya Gerardo, explicamos qué era el proceso de la oferta, porque es que ven, te digo algo, para nosotros seleccionar un personal existen unas fases. La primera fase es la oferta, donde se publica la oferta, los cargos disponibles, después está el reclutamiento, que son las recepciones de hoja de vida, después es el proceso de preselección para Tiene escoger la que hoja. tener las aptitudes, ¿qué se llama eso? Aptitudes. Listo, bueno, perfecto. Perfecto. Y de cierta manera está el proceso de preselección, que es donde escogemos las hojas de vida que estén en concordia al cargo que vamos a postularnos. Y después de eso está el proceso de selección, donde se filtran las hojas de vida y quedan solamente los candidatos más idóneos para hacerlos. Pero ya estamos en el proceso de contratación. ¿Qué es lo elemental que debe haber en un proceso de contratación? Y le voy a dar la palabra a Andrei Garavito. Andrei, buenas noches. Las blancas. ¿Las qué? Andrei. Buenas noches. Lo elemental en un proceso De contratación. si se llega a contratar una persona con antecedentes penales o correctivos por parte de la ley, la empresa puede incurrir en un problema jurídico. Sí, muy bien, perfecto, Andrei, muy bien. Bueno, ahorita más tarde les doy opinión porque debo avanzar con el tema. Muchachos, lo primero que ya pasamos la fase de oferta, ya pasamos la fase de reclutamiento, ya pasamos la fase de preselección, ya pasamos la fase de selección, donde se aprobaron las pruebas, la entrevista, todo, pero ahora estamos en contratación. Muchachos, lo elemental que debe haber ¿Qué es lo elemental? Es que no se le escuchó nada. No se le escucha nada. Juan, claro, que laboral. señal no se escucha nada. Profe, no se ¿Sí le me entendió están escuchando? nada, Santiago, ¿me están por escuchando? favor, repite. ¿Me están escuchando? No, Aló. Juan Carlos, no se ve nada. No, Ahora sí, anterior profe. nada, ¡Ay! para nada. Ahora sí. No dijo que era lo fundamental. Profe, nos repite que es lo fundamental porque no escuchamos nada, profe. Gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí, Aló, profe. ¿me Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo elemental, muchachos, en un proceso de contratación es un contrato, que es un documento por escrito donde se reúne el ente contratante, el ente conformador y el colaborador ya cuando pasó las primeras fases y hacen un contrato. Ese es el elemento principal de una contratación, un contrato. Ese contrato debe tener unas cláusulas que estén aprobadas por la ley y el Código Sustantivo de Trabajo y la actual legislación colombiana.
pero ese contrato más aparte debe tener un acta de inicio. Un acta de inicio, de cierta manera, es un acta donde la empresa autoriza iniciar sus procesos de labores. Y lo más importante, una disponibilidad presupuestal. Nosotros como empresa no podemos contratar una persona, un colaborador, si no tenemos un presupuesto o una proyección financiera. Para el caso de las empresas que ya están consolidadas en el mercado y que ya llevan varios tiempos operando, las empresas, un ejemplo, Gerardo fue contratado como técnico operario de Bavaria para trabajar de cierta manera en los procesos de industrialización de la cerveza Águila. Ya Gerardo pasó el proceso de reclutamiento, pasó el proceso de preselección, pasó el proceso de selección, pasó, ya está en el contrato, pero la empresa debe disponer una disponibilidad presupuestal, que nosotros en la parte pública llamamos un RPC, pero las empresas tienen otro nombre y se llama disponibilidad presupuestal. Y esa disponibilidad presupuestal es cuánto presupuesto hay para contratar a este empleado. Y no es un mes, por lo mínimo tener 6 meses de presupuesto para contratar ese colaborador, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque resulta y sucede que en las empresas hay algo que se llama riesgos financieros. ¿Y cuáles son los riesgos financieros? En caso dado de que las ventas bajen, yo tengo que tener una reserva para poderle pagar a mi colaborador. Entonces, por lo general, las empresas que saben de contabilidad, que ya tienen un alto posicionamiento dentro del mercado, ¿qué es lo que ciertamente hacen? Un ejemplo, contratan a Gerardo por los 6 meses. La empresa lo contrata por los 6 meses porque ya tiene la plata en sus cuentas bancarias para poderles pagar. ¿De acuerdo? Sí me hago entender. Y que mientras él va ejerciendo 6 meses y le renuevan, ellos están haciendo una proyección financiera que a los estudiantes de contabilidad van a aprender qué es un presupuesto y qué es una proyección financiera. Los de Buenavista este fin de semana vamos a hacer una proyección financiera. Una proyección financiera que es, de acuerdo al nivel de las ventas, hacer una simulación, un pronóstico de cuánto se va a vender y cuánto se va a ganar para tener reserva para ir pagándole al, de cierta manera, colaborador, empresa que no tenga un buen departamento de recursos humanos y un buen departamento de contabilidad, no es empresa, porque la verdadera contabilidad se debe pensar a futuro y proyectar a futuro. Por eso, de cierta manera, es muy importante hacer un estado de flujo de efectivo y una proyección financiera que nos permita, de cierta manera, proyectar las empresas y, de cierta manera, prepararla para las diferentes disyuntivas macroeconómicas. ¿Qué es una disyuntiva? Es una incertidumbre, ¿sí me hago entender? Por ejemplo, en estos momentos, en el actual gobierno, de acuerdo a la crisis ministerial que hay, no tengo nada en contra, no estoy haciendo política, de acuerdo a la crisis ministerial que hay en estos momentos, las empresas deben prepararse para estas disyuntivas, para estas incertidumbres macroeconómicas, porque si no van a tener pérdidas y van a tener que reducir personal. Por eso las empresas hacen una despedida masiva de colaboradores. ¿Por qué? Porque no se proyectan a futuro y no piensan en las diferentes disyuntivas macroeconómicas que puedan pasar. Pero lo más elemental en un proceso de contratación es un contrato, acompañado de un acta de inicio y acompañado de una disponibilidad presupuestal. ¿Hasta ahí tenemos dudas, inquietudes o vamos bien? ¿Dudas, inquietudes, Clarita? No, señor, ahí vamos Hasta ahí vamos bien. ¿Les ha gustado la clase? Sí, señor, sí, señor. Perfecto, bueno, yo les voy a hacer experto, yo soy jefe de recursos humanos y soy especialista en contratación. Me encanta hablarles de este tema y lo que necesiten estaré para colaborarles, ¿de acuerdo? Ok, gracias. De acuerdo, profe. Listo, entonces vamos a seguir entonces con nuestra capacitación y no me voy a demorar mucho más, pero tranquilos que vamos a seguir, porque tampoco, decimos que 45 minutos y ya se pasaban los 45. Ha sido tan interesante la clase que el tiempo se nos ha pasado tan rápido. Entonces seguimos.
¿Pueden ver pantalla, muchachos? No, señor, no, señor. Listo, permítanme un segundo, ya vemos la pantalla. Listo, ya vemos la pantalla. En la actualidad, ¿ya la podemos ver? Sí, correcto. En la actualidad, la política de recursos humanos en la empresa tiene una gran importancia que se basa en el reconocimiento a los trabajadores como uno de los activos más importantes para conseguir los objetivos marcados por la organización. Recordemos que en las empresas, desde el término de vista contable, hablamos de activos y pasivos. Activos son todos los ingresos y todos los bienes que posee una empresa, tanto desde lo patrimonial como de lo operacional y como del ingreso de los recursos financieros. Y los pasivos son todas las salidas que tiene la empresa, incluyendo las obligaciones financieras, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos que el recurso humano es muy importante y obviamente el personal de la empresa es considerada como un activo. Por eso es que Japón, yo les voy a decir algo, el secreto de Japón es una de las potencias mundiales de la vida. Les voy a dejar una tarea, por favor anoten en su cuaderno por qué los colombianos somos pobres. Van a ver ese video y me van a hacer un mapa mental sobre ese video al grupo. Les voy a mandar cómo se elabora un mapa mental y a los estudiantes de contabilidad, esa es la tarea que me van a llevar el día sábado, política, cuando tenga clases con ustedes. Me van a elaborar un mapa mental de por qué los colombianos verdaderamente somos pobres. Y ahí va a dar un ejemplo entre Suiza, va a dar un ejemplo entre Japón y Colombia. Y nos van a decir por qué los colombianos somos pobres. Pero desde ya les voy a adelantar algo. Japón, una de las potencias mundiales, Japón es una de las 5 potencias mundiales más importantes del mundo porque su Producto Interno Bruto es uno de los más grandes. ¿Qué es el PIB? El PIB es la capacidad de producción económica que tiene una determinada nación. ¿De acuerdo? Resulta y sucede que Japón ha vivido muchos desastres naturales, ha pasado por muchas pruebas, ha pasado por guerras, la famosa Segunda Guerra Mundial, que fue originada por algunos países europeos con Estados Unidos, la famosa Guerra de Corea, donde dejó miles de muertos y de cierta manera Japón se alió con Estados Unidos, bueno, una serie de cosas que la van a ver con su profesora de sociales. De cierta manera, Japón ha vivido desastres naturales. Quienes recuerdan, hace unos años atrás, Japón vivió uno de los terremotos más grandes de la historia de la humanidad, de 7.5 escala de Richter, y acabó con casi todas las ciudades importantes de Japón, a excepción de Tokio. Entonces, ¿qué pasa? Japón ha invertido en el recurso humano. Las mejores empresas de talento humano en el mundo están en Japón, porque para Japón es más importante las personas que el dinero. Y la gran problemática que hay aquí en las juntas de acción comunal del país, en las alcaldías, es que a los alcaldes, a Pepito, a los empresarios, no les importa las personas, les importa es la plata. En Japón se han especializado bien en recursos humanos, que ellos de ciertamente no proyectan una empresa a corto plazo ni mediano plazo, sino a largo plazo. Y la mentalidad cortoplacista de América Latina ha hecho que de cierta manera nosotros seamos más pobres, ¿de acuerdo? Entonces el recurso humano es necesario y es el departamento, debe ser la cartera más elemental de una organización, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante y pues desde ya a los estudiantes virtuales también les dejo esta tarea, porque yo les voy a dictar también, contabilidad. Listo. Entonces, de cierta manera, permítanme que aquí hay un anuncio, esto está en Prezi, listo, de acuerdo. Un departamento de recursos humanos se organiza a partir de factores principales, el tamaño y la actividad de la empresa. ¿Cuál es la actividad de la empresa según lo establecido en la DIAN? La actividad económica. ¿Alguien ha oído hablar del código SIU? ¿Saben qué es el código SIU? ¿Saben qué es, Clarita? ¿Sabemos qué es el código SIU? No, Juan Carlos, en el momento no me acuerdo qué es. El código SIU, de cierta manera, es el mismo plan único de cuentas, el PUT, donde están todas las actividades económicas que ejerce una empresa, diferenciándola por sectores, ¿de acuerdo? Antecedentes. Los recursos humanos no apareció de improviso.
Es una condición indispensable para la existencia de la civilización desde la más remota antigüedad. El hombre tuvo que practicar de alguna forma división de trabajo y asumir y aceptar o apoyar un buen liderazgo. Ahora sí entienden los chicos de Biotá por qué nosotros como Rostros de Felicidad hemos tenido tanto éxito y que estamos de cierta manera compitiendo en grandes escenarios, porque nosotros como equipo de trabajo, como empresa, como asociación, que está en 5 puntos estratégicos de Colombia, de cierta manera hemos invertido en el recurso humano y eso es lo que nos ha dado resultados. El término de recursos humanos se originó del área economía política y ciencias sociales, donde se utilizaba para identificar los 3 factores de producción. El concepto de método de recursos surge desde la década de 1920 en reacción del enfoque de la eficiencia de Taylor. Taylor es el padre de la administración de empresas. Desde ahí se está hablando de recursos humanos. Uno de los autores que ha hablado mucho de recursos humanos, les recomiendo, es Edilberto Chavinato. Él también ha hablado mucho del tema de recursos humanos. Bueno, aquí vamos a seguir con las funciones. Yo creo que nos quedan unos 15 minuticos y ya damos. Bueno, las funciones del Departamento de Recursos Humanos son de empleo, de administración personal, de retribución, de desarrollo, de relaciones laborales y de servicios sociales. Prácticamente esas son las funciones del Departamento de Recursos Humanos. Aquí tenemos como tal la selección del personal, acogida de inserción del nuevo personal, formación del personal. Se me olvidaba, después del proceso de contratación, la empresa está obligada a hacer un proceso de inducción. Y esto se llama un proceso de capacitación, ¿de acuerdo? Después de la contratación hay un proceso de inducción que viene siendo el tema de capacitación. Formación del personal, tramitación de suspensión de empleo, transmitación de despidos y tareas administrativas. Pues aquí tenemos, vamos a saltarnos un poco pues para al hablar lo elemental, permítame un segundo. Ventajas de contar con un departamento de recursos humanos. Pues la ventaja muy importante es de cierta manera que vamos a tener una organización más productiva, más rentable y con más recursos financieros, porque si el personal está motivado, va a ser más productivo. Los recursos humanos frenan demasiados gastos a través del desarrollo de métodos para limitar los costos de manejo de la fuerza de trabajo, lo que incluye mejores tasas de negociación para beneficios, como para cubrir el seguro de la salud. Resolución de conflictos. Bueno, eso ya lo hablaremos en otra capacitación. Entonces, básicamente es eso. Esto lo hablaremos ya en otra capacitación del día de hoy porque pues ya hemos completado con los 45 minutos. Entonces, básicamente, el proceso de selección de personal se mide en oferta, reclutamiento, preselección, selección, contratación, capacitación, que viene siendo el tema de la inducción. Hasta el momento, quiero hacerle una pregunta a Andrés Ramírez. Andrés Ramírez, ¿te ha gustado la clase del día de hoy? ¿Qué has aprendido? Si te ha gustado la manera en cómo explico, pues es para mí muy importante saber para pues seguir con el desarrollo de estas temáticas. Entonces, Andrés, quiero escuchar tu opinión. Profe, pues sí señor, es una clase pues muy suave, no es de esforzamiento y todo, pues ya se sabe cómo uno hacer un contrato, cómo contratar a las personas y pues aprender más de lo que pues uno no sabía, ¿sí me entiende? Y pues con eso sí es una contratación muy bien, que me parece, a mi opinión, me parece muy bien para pues como empleado, para saber más de lo que uno no sabía, ¿sí me entiende? Muchas gracias. Sí señor. Muchas gracias, Andrés. ¿Te ha gustado la clase? Sí señor, gracias, sí señor, gracias. Claro que sí. Y no se preocupen que es que los contratos los vamos a hacer. Los vamos a hacer aquí en clase. Vamos a hacer los contratos. No es que les voy a hablar, no. Les voy a enseñar a cómo se elabora un contrato. Y les voy a enseñar 3 modalidades de contratación. Prestación de servicios,
contrato laboral a término fijo e indefinido y obra o labor, que tienen sus dos diferencias. Bueno, vamos con la señora Clara Rincón. Señora Clara, ¿cómo le ha parecido la clase del día de hoy? ¿Aprendiste o no aprendiste? ¿Qué hay para mejorar? No, me pareció muy buena. Realmente volví a recordar muchas cosas que tenía olvidadas, pero creo que muy proactiva, Juan Carlos. Me pareció muy proactiva para todos. Mil gracias. Muy bien. Diana Villarán Marín, ¿qué te pareció la clase del día de hoy? ¿Y qué aprendiste? ¿Sí aprendiste o no aprendiste, Diana? Profe, pues me parece muy bien y pues se trata de que aquí estoy para aprender cada día más, porque pues de eso no tenía ningún conocimiento, profe. Muchas gracias, Dianita. Gerardo, ¿qué te ha parecido la clase? ¿Aprendiste o no aprendiste a pesar de que llegaste un poco tarde? ¿Qué tal te pareció? ¿En qué hay que mejorar? ¿Sí me estás escuchando, Gerardo? Sí, señor. Profe, Sí, profe, señor. una pregunta. ¿El mapa mental toca hacerlo en el cuaderno o así como usted lo está mostrando acá? No, el mapa mental hay que hacerlo en el cuaderno. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, Gerardo, ¿qué tal te ha parecido la clase hasta el momento? Bien, sí, señor. Listo, bueno, cualquier duda que tengas, yo sé que tú tienes una empresa, podemos hacer todo el tema, una simulación de contratación con base en tu empresa para que aprendas, ¿listo? La idea es que nos ajustamos a la actual legislación laboral colombiana, ¿de acuerdo? Porque pues de cierta manera el modelo, el tema de contratación y de manejo de personal debe estar actualizado a la actual legislación colombiana, ¿de acuerdo? Ah, sí, señor. Perfecto, muy bien. Seguimos con Andrei. Andrei, tú que estuviste súper pendiente de la clase, ¿qué tal te pareció el día de hoy? Pues muy interesante pues obtener estos conocimientos que para muchos de los que estamos acá pues no los teníamos presentes y pues se va uno con una experiencia más para digamos una entrevista de trabajo, eh, todo lo que tiene que ver y está relacionado con los temas de contratación, porque pues como muchos tenemos también pues la idea es crear empresa, entonces son cositas que le sirven a uno mucho pues de aquí a un futuro que tenga ya uno establecida su compañía. Muchas gracias, Andrei. Y creo que cuando hicimos la matrícula, tú me aclaraste esto, que qué chévere que fueran cosas, ¿fue contigo o fue con otra persona? Me aclaraste que ojalá fueran cosas que tuvieran que ver con la vida real. No sé si fuiste tú, pero creo que fue alguien dándole la ¿me puedes decir, perdón? Sí, sí señor, fue conmigo. Ah, bueno, Andrei. ¿Y si esta clase sí cumplió con tus expectativas? Sí, altísimas, de verdad que, o sea, pues el programa promete mucho, pues, por el modelo de educación que se está manejando. Perfecto, mi Andrei, muchas gracias. Hola, Fabio, buenas noches. Tú estuviste desde el inicio de la clase. ¿Qué has aprendido el día de hoy? ¿En qué hay para mejorar? ¿Te gustó la clase? Cuéntame. Buenas noches, profe. No, la clase estuvo muy buena, aprendí muchas cosas. Lo único que me quedó en duda fue el código SIU, que no lo entendí muy bien. Ya sería lo único que, de resto, ya lo que no sabía ya es para tomarlo en cuenta para una entrevista de trabajo o algo así. Muy bien, de acuerdo, Fabio. No se preocupen que al grupo de Anolaima voy a enviar y al grupo de Buenavista les voy a enviar que es un código SIU y les voy a enviar dos formatos de la DIAN donde están estipulados esos códigos SIU. Sin embargo, en una clase de contabilidad o en una asesoría virtual les voy a enseñar cómo ustedes piden la cita virtual ante la DIAN y cómo actualizan el código SIU de la actividad económica sin necesidad de ir a la DIAN, porque el código SIU que es la actividad económica que ejerce. Seguimos con Gerardo. Gerardo no puede tener dentro de su actividad económica, que es profesor, cuando él se dedica al sector de la construcción, ¿de acuerdo?
su actividad económica del código SIU tiene que ser alguien que concuerde con el tema de infraestructura o el tema del sector de la construcción. Porque es muy importante el código SIU o la actividad económica, porque al momento del contador hallar la contabilidad, él tiene que corroborar eso con el PUT o el Plan Único de Cuentas, ¿de acuerdo? Sin embargo, les voy a enviar un video y les voy a mandar de cierta manera un registro único tributario, un RUT, donde se estipula el código SIUT y la actividad económica. ¿De acuerdo, Fabio? Sí, señor. Claro que sí. El código SIUT es muy importante por el tema de los impuestos. La legislación, la contabilidad, las empresas grandes deben saber de legislación tributaria. ¿Cuál es la legislación tributaria? El buen uso adecuado del manejo de los impuestos. Todas las empresas que sean con ánimo de lucro tienen que pagar impuestos y deben tener un buen contador o revisor fiscal que sepa manejar ese tema, ¿de acuerdo? Pero ese tema también se maneja conforme a la actividad económica operacional de la empresa, ¿de acuerdo, Fabio? De acuerdo, profe. Feliciano, buenas noches. ¿Qué tal te pareció la clase del día de hoy, Feliciano? Profe, buenas noches. Muy enriquecedora, muy bueno, chévere, temas muy diferentes a tratar. Me parece algo novedoso este programa. Muy bien, he manejado un poco el tema de contratación, ya que yo he tenido empresa, pequeña empresa, pero sí tengo más o menos idea y conocimiento, pues gracias a esta clase de hoy, pues ya aprende uno un poco más. Muchas gracias por todas esas explicaciones. Muy bien, gracias. Perfecto, Feliciano. Joana Beltrán, ¿quién está conectada en Joana Beltrán? No sé quién es Joana Beltrán. Profe, estoy yo, Camila Velázquez. Cami, ¿te gustó la clase? Sí, señor. Qué bueno. ¿Sí aprendiste o no? Sí, señora, ahí más o menos. Perfecto, no te preocupes. De todas maneras, yo les voy a enviar las diapositivas al WhatsApp y les voy a enviar unos videos de apoyo, ¿de acuerdo? Bueno, listo, sí, señor. Perfecto. No se me van a desconectar porque tengo que finalizar la reunión. Señora Gira, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal te pareció la clase del día de hoy? Señora Gira. Sí, buenas noches, profe. No, pues bien, profe, pero desafortunadamente acá el internet sí está terrible, lo escuchaba por raticos, pero lo que escuché sí me gustó y pues ahí estamos para seguir aprendiendo. Y pues nos dijeron que habían grabado toda la materia, entonces a ver si me puedo poner al día desde el momentico que me desconecté del profe. Perfecto, no te preocupes, ya hablamos con Santiago, sin embargo les voy a mandar unos videos de apoyo, ¿de acuerdo? Y les voy a mandar un video mío explicándoles en un tablero el día viernes lo que vimos en la clase de hoy, ¿les parece? Ay, gracias, profe, sí, muy amable. Perfecto. Valentina, buenas noches. ¿Dónde está la señorita Valentina? ¿Sí me escucha Valentina Castillo? Sí, Juan Carlos, hola, buenas noches. Vale, ¿cómo estás? Me da alegría verte de nuevo. ¿Qué tal te pareció la clase del día de hoy? ¿Sí estuviste atenta? Claro que sí, desde el primer minuto. Sí, estuvo muy chévere y aprendí algunas cosas que no sabía. Perfecto, Valentina, qué bueno. Muchas gracias. Ramiro, buenas noches, ¿cómo estás? Ramiro Garzón, ¿está conectado ahí? Buenas noches, profe. Buenas noches, Ramiro. ¿Entendiste el día de hoy? ¿Qué tal te pareció la clase? Pues muy interesante, profe. Igualmente, pues uno pues a esta edad también que yo tengo, pues igualmente no conocía ni cómo se hacía una hoja de vida ni nada de eso. Pues está interesante la clase y bueno aprender más. Muchas gracias, Ramiro. Por temas de tiempo, porque es que si les explico una hoja de vida, tenía que explicarles qué es el recurso humano. Porque es que yo les voy a ser honesto. Uno cuando se va a poner unos zapatos, no se pone primero los zapatos, sino primero se pone las medias y ahí sí los zapatos. Gracias, Ramiro. Samuel Oviedo, ¿quién está en Samuel? Samuel Oviedo, buenas noches. Sí, señor, buenas noches, profe. ¿Qué tal te pareció la clase del día de hoy?
Excelente, profe, aquí como una esponjita absorbiendo todo lo que nos ha dicho. Qué bueno, ¿sí aprendiste algo nuevo hoy? Claro, sí, señor, todo es nuevo para mí, estoy aprendiendo, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Valentina Morales, Buenas noches. ¿qué tal te pareció la clase, Vale? Bien, sí, señor, pues la verdad por la señal se me dificultó un poco escuchar algunas partes, pero yo creo que ya después con los videos me complemento y ya pues puedo entender un poco más de lo que explicó hoy. Muchas gracias, mi Valentina. Antes de dar la palabra a Joana, vamos a darle la palabra a Sandra Milena Rueda. ¿Está conectada? Sandra Milena Rueda. Juan Carlos, lo que pasa es que por ese sector no hay energía, entonces no se pudieron conectar. John Daza. Están todos tres allá. No, ninguno de los tres se pudo conectar. La única que me pude conectar fue yo que estaba aquí en mi casa. Joana Beltrán. Gracias, Clarita. ¿Vas a hablar, Joana Beltrán? Hola, profe, es que ahí para que su merced se dé cuenta que yo estaba aquí en este porque mi celular no sirvió. No te preocupes, yo les voy a decir honestos. Yo estoy acá con Camila. No te preocupes, a mí verdaderamente lo que me importante es que aprendan. Y yo les voy a ser honesto, voy a tratar de no dejarles trabajos, lo vamos a resolver todo en las clases. Los estudiantes virtuales van a contar con una oportunidad también grande, es que vamos a aclarar todas las dudas en las WhatsApp y les voy a mandar videos a los estudiantes también. A mí realmente, y como se los dije a los estudiantes de Anolaima, porque con ellos tuve la oportunidad de hablar más abiertamente, y como se los voy a decir ahorita la otra semana a los estudiantes de Villeta, a mí lo único que me importa es que los estudiantes aprendan. Yo les soy honesto, yo no quiero estresarlos con trabajo desde un principio, no. Para mí el aprendizaje debe ir paulatinamente y bien trabajado. A mí lo único que me importa es que aprendan, y dos, yo quiero que por lo menos ustedes sepan hacer contratos, sepan hacer derechos de petición, sepan liquidar nómina y como mínimo sepan hacer un presupuesto y una proyección financiera, ¿de acuerdo? Con mis asignaturas. Sepan hacer una hoja de vida y sepan cómo hacer una entrevista de trabajo. Y también quiero que cambien el vocabulario y aprendan a hablar técnicamente. Y dentro de estas actividades les voy a poner un glosario financiero, un glosario empresarial, para que ustedes también se emprendan a expresar. Ya estamos contratando una profesora para que les enseñe técnicas de comunicación, para que ustedes puedan también de cierta manera tener una excelente expresión facial, porque es que muchas veces a nosotros no nos contratan por la manera de la expresión. Ustedes no han notado que personas sin conocerlas ya les caen mal, ¿por qué? Porque la comunicación kinestética y facial juega un factor determinante al momento de una contratación. Usted puede saber, usted puede tener las competencias, pero si su expresión facial no la es la más idónea, usted no puede ser contratado. Usted puede ser un niño caribonito, una niña bonita, pero si su tono de su voz no le ayuda, tampoco puede ser contratado. De acuerdo, a las mujeres quiero enseñarles cuáles son las posturas de cómo se deben sentar al momento de presentar una entrevista. Y a los hombres, cómo hacer posturas al momento de presentar una entrevista. Ustedes al momento de presentar una entrevista no pueden cruzarse de brazos, no pueden sentarse sin que les den permiso y no agachen la mirada. Si ustedes agachan la mirada, eso es una técnica de inseguridad. Ustedes tienen que hablar con claridad y mirar los ojos a las personas. A los estudiantes presenciales deben aprender a exponer, porque quiero que aprendan a exponer y hablar en público, ¿de acuerdo? O sea, yo lo que quiero, y a los estudiantes virtuales también vamos a hacer lo mismo mediante videollamada. Aquí de esto se trata de aprender. Si ustedes me lo permiten, podemos dar por terminado el día de hoy y fijamos otra capacitación para en el transcurso de esta semana, ¿les parece? Ya mañana me reuniré con los estudiantes virtuales para asignarles tutores y asignarles el inicio de las clases. ¿Me autorizan terminar la clase del día de hoy o quieren que sigamos? ¿O ya por hoy es suficiente? Señora Clara, ¿qué opinas? ¿Por hoy es suficiente?
Yo creo que sí es suficiente y pues podemos programar para este otro día de la semana. Dinos para cuándo, Juan Carlos, por favor. ¿Podemos continuar con la capacitación este viernes? Sí, profe, sí. Claro que sí, profe, Claro está que sí. bien para el viernes estaría muy bien. El viernes. Perfecto. Viernes a las 8 de la noche. ¿Podemos trabajar de 8 a 10? Para que sepan cómo se hace una hoja de vida, cómo se... Profe, ¿qué tiempo yo estudio? Yo trabajo. Listo, perfecto. Desde ya compren un cuaderno para recursos humanos, porque estos talleres van a ser virtuales y les voy a subir la nota en contabilidad. Me van a averiguar qué son habilidades. Perdón, profe, ¿puede repetir? Es que no se le escuchó. Siempre que esa tarea se la... ¿Quién me arrancó esa hoja? Por favor, me van a desarrollar un mapa mental. Ya Profe, les voy a mandar. Profe, vuelve. Es que puede volver a repetir, me hace el favor, es que no se escuchó. Hagamos una cosa, al WhatsApp les mando que deben investigar, ¿de acuerdo? Sí, listo, profe, gracias. Listo. Sí, Listo, profe, mejor porque no se le entiende. Gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga, los quiero mucho y espero que les haya gustado. Estudiantes virtuales, mañana tenemos reunión a las 7:30 para dar inicio con ustedes, ¿de acuerdo? Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Listo. Bueno, que pasen una Estaré pendiente. descanso. Chao, chao. Chao, profe. Bendiciones. Hasta luego, profe, que descanse. Chao, chao. Mañana, feliz noche a todos. Feliz noche, gracias. Hasta mañana. Igualmente para todos. Feliz noche para todos. Bendiciones. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Noche, Dios bendiga.